Si te pregunto cuáles son los personajes más icónicos de Hora de Aventura, estoy seguro de que entre esos personajes vas a mencionar al Rey Helado. Y es que este personaje es uno de los entre comillas villanos más icónicos no solamente de Hora de Aventura, sino de las caricaturas de Cartoon Network en general. Debido al comportamiento del Rey Helado, dimos por hecho durante una buena parte de la serie que simplemente estaba loco, pero a medida que la historia avanza y vamos descubriendo más cosas sobre él y la historia de Hora de Aventura en general, nos damos cuenta de que hay bastante más sobre este personaje de lo que sabemos, y nos damos cuenta de que realmente su forma de actuar no se debía al estar loco, se debía a un factor externo que en cierto punto se volvió una adicción. Pero no nos adelantemos, ya que antes de analizar su situación psicológica específica, me parece importante definir al personaje y hablar sobre su historia y personalidad. Un factor importante del Rey Helado es su personalidad, ya que este personaje es muy recordable, ya sea por su peculiar forma de hablar, ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Qué deshonras! O la variedad de cosas que hace en su tiempo libre. Su función durante una buena parte de la serie es la de ser un alivio cómico, ya que debido a que este no busca generar caos, cuesta tomarlo como un villano. Y esto, sumado a la tunda que recibía por parte de Finn y Jake cuando hacía cosas malas, nos sacaba carcajadas al ser niños. Y siendo sincero, en la actualidad también. Un aspecto importante que lo hace un personaje icónico es su diseño, ya que contrasta totalmente con lo peligroso que sería si de verdad quisiera hacer daño, y también contrasta con su psique, ya que a pesar de lo divertido que es, el Rey Helado es una persona mucho más compleja de lo que aparenta, y hay mucho más sobre él que no sabemos a lo largo de la serie. En la temporada 3, en la segunda parte del episodio Secretos Navideños, vemos que Finn y Jake están viendo cintas de videos secretos del Rey Helado, las cuales son una especie de video diario. En una de estas cintas descubrimos que el Rey Helado hace mucho tiempo era un humano común y corriente, quien se dedicaba a ser anticuario de objetos antiguos. También vemos que estaba comprometido con Betty. En otros episodios descubrimos que este estaba en busca del Inquiridión, ya que estaba obsesionado con saber sobre Golf, quien era el ser más destructivo que representaba la destrucción misma y era muy poderoso. Esta obsesión lo hacía de cierta manera desplazar su relación con Betty, mostrándonos que este suele obsesionarse con las cosas, teniendo ese patrón de conducta. Todo iba bien en su vida hasta que renunció a acompañar a Betty un viaje por quedarse buscando una corona antigua. Encontrándola, esta corona de cierta forma se convirtió en su adicción, lo hacía tener alucinaciones y le daba poderes helados, a cambio de ir perdiendo su mente de a poco y el control sobre sí mismo. Y no solo eso, sino que asustando a Betty cada vez que la corona lo hacía perder el control. La adicción que esta corona generaba no era algo completamente racional, sino que podemos inferir que esta de cierta manera dañaba al cerebro del individuo que la portaba y hacía que este de cierta manera quisiera utilizarla cada vez más. Pero ¿cuál es el origen de esta corona? ¿Y por qué hace a sus portadores perder su identidad? Mucho tiempo atrás, en el planeta Tierra de Hora de Aventura, antes de que hubieran humanos, había una generación de elementales de chicle, slime, fuego y hielo. El más importante para entender esto es Evergreen, el elemental de hielo, quien tenía un aprendiz llamado Gunter. Sí, igual que el pingüino del Rey Helado. Cosa muy curiosa de la cual hablaremos un poco más adelante en el video. Este elemental de hielo estaba consciente de que se aproximaba un cometa que iba a extinguir la vida en la Tierra y quería evitar morir, por lo cual se dispuso a construir un artefacto lo suficientemente poderoso para detener el cometa, que le concedería su deseo más profundo, terminar con dicho cometa. Pero para poder completar dicho aparato necesitaba obtener las gemas del perro de lava, y cuando le pidió apoyo a los otros elementales, estos se negaron, ya que si el deseo más profundo en la mente de Evergreen llegaba a ser otro y accidentalmente este se dejaba llevar, podría causar más daño, por lo cual los elementales trataron de detenerlo, pero este los congelaría e iría con su aprendiz Gunter a recolectar las gemas. Acá vemos que Evergreen realmente no le enseña demasiado a Gunter sobre magia, y este no está muy preparado para enfrentar el peligro, por lo cual Evergreen evita exponerlo. También vemos por otro lado que Gunter admira a Evergreen, y su deseo más profundo es ser como él. Durante la batalla con el perro de lava, Evergreen está a punto de perder, y Gunter distrae a dicho perro por un momento, lo que permite que Evergreen tome la ventaja y obtenga las gemas, aunque Gunter quedaría un tanto lastimado, y Evergreen lo regañaría. Me parece importante recalcar también que Evergreen es bastante cruel con Gunter y no lo trata del todo bien. Más adelante, cuando la corona ya estaba lista y Evergreen la iba a usar, estos serían atacados y Evergreen quedaría atrapado bajo una pieza de hielo, siendo Gunter la única opción viable para ponerse la corona y pedir el deseo. Pero debido a que este no estaba preparado para manejar un aparato tan poderoso, no tenía mucho conocimiento sobre la magia y su deseo más grande era ser como su maestro, por lo cual este terminaría deseando por accidente ser como Evergreen, empezando a repetir Gunter no, como lo hacía su mentor siempre que este se equivocaba o le desobedecía, y adquiriendo una apariencia similar y poderes de hielo. Finalmente el cometa impacta y vemos que el Rey Helado estaba soñando todo esto, pero podemos inferir que esta historia sí sucedió, siendo recuerdos e información almacenados en la corona, recuerdos que Simon adquiere por el simple hecho de portarla. Al ver esto sabemos qué es lo que hace la corona y cómo funciona. Su principal uso es conceder el deseo más profundo del corazón del primer portador, y de cierta manera adquirir su personalidad, o conceder los efectos que su deseo haya causado, por lo cual los efectos que generó la corona al conceder el deseo de Gunter son los efectos que causará en futuros portadores, o más bien
también en Simon. Volviendo a su historia con Betty, a lo largo de la serie vamos viendo que estos están bastante enamorados y que a Betty le asustan los efectos que le causa la corona a Simon, ya que este empieza a actuar erráticamente y se vuelve peligroso al tener poderes de hielo. Todo esto hace sufrir bastante a Betty, ya que esta verdaderamente ama muchísimo a Simon, pero desarrollaremos un poco más su relación más adelante en el video. En la Tierra había una lucha de innovación tecnológica entre dos compañías, una buena y una mala, con Moe Corp como la compañía buena y Hugo Corp como la compañía mala. Ahora, ¿por qué digo que había una compañía buena y una mala? Pues porque a pesar de que eran competidores, las intenciones y el hasta dónde eran capaces de llegar ambas compañías para dominar el mercado era diferente. Por un lado, Moe Corp quería contribuir al mundo y hacer crecer su empresa, y por otro lado, Hugo Corp buscaba dominar el mercado sin importar a qué medio tuvieran que recurrir. En un inicio la lucha era simplemente por quién desarrollaba el mejor robot, pero cuando Moe, el fundador de Moe Corp, lanza a Vimo, un robot que aparte de cuidar niños era como un niño, pensaba como un humano y tenía muchas funciones extra, su compañía comenzaría a dominar el mercado, cosa que enfurecería a Hugo, el fundador de Hugo Corp, quien aprovechando tensiones globales que había entre los líderes de la Tierra, utilizaría la energía del Lich para crear armas, contribuyendo hacia la catástrofe, y con su energía haría el arma que acabaría con la humanidad y el mundo como lo conocían hasta ese entonces, entre ellas una bomba atómica con tal poder destructivo que suponemos creó el enorme cráter que hay en la Tierra de Hora de Aventura, y generaría mutaciones en diferentes especies, dando lugar a la guerra de los champiñones y dejando el planeta Tierra como lo vemos en Hora de Aventura, un lugar lleno de peligros, dominado por especies mutantes buenas y malas, con los pocos asentamientos humanos que quedaban siendo protegidos y muy limitados territorialmente, y solamente dejando vestigios de lo que fue la cultura de la humanidad cuando dominaban el planeta. Durante la guerra, para sobrevivir y protegerse de los mutantes, Simon usaba los poderes de la corona, la cual era en parte una adicción, ya que a medida que este lo usaba, esta tomaba más control sobre él, y casi siempre que estaban en peligro solía recurrir a utilizarla. En una de las ocasiones en las que Simon perdió el control sobre sí mismo con la corona, Betty desapareció, dejando un vacío en el corazón de Simon y secuelas en el futuro comportamiento del Rey Helado. Luego de que acabara la guerra y de que el mundo quedara devastado y Simon también por la desaparición de Betty, Simon conocería a Marceline, una niña que había quedado sola ya que su madre falleció debido a la radiación, y su padre no era muy presente que digamos. Simon protegería a Marceline y usaría la corona para poder batallar el peligro que significaban los mutantes que los atacaban. A pesar de que todo parece estar bien, cada vez que usa la corona pierde más su cordura y el control sobre sí mismo, dándose cuenta de que se está convirtiendo en un peligro para Marceline y abandonándola para no dañarla. Durante el tiempo que la cuidó, le dio Hambo, un peluche que Marceline atesoró con mucho amor, el cual será relevante más adelante en la historia. Durante todo el tiempo desde la desaparición de Betty, Simon estuvo documentando en cintas de video sus cambios con la corona, desde ser Simon Petrikov hasta ser el Rey Helado, y un tiempo luego de alejarse de Marceline, llegó a la Tierra de U, donde forjaría el Reino Helado y se aislaría de cierta manera, adoptando a Gunther, quien realmente es Orgalor, una antigua criatura malvada que fue condenada a estar en la Tierra, planeta al cual cuya atmósfera lo comprimió dejándolo con la apariencia de un pingüino, quien por cierto vivió todas las eras de la humanidad, y que luego de la guerra de los champiñones fue adoptado por el Rey Helado y asumiría el rol del líder de los pingüinos del Reino Helado. Durante su aislamiento en el Reino Helado, el Rey Helado empezó a tener una variedad amplia de gustos y hobbies, como tocar la batería, escribir historias y documentar sus secretos en cintas de video, siendo ya una mente perdida, y solamente teniendo los vestigios de la personalidad de Simon Petrikov, adoptando ciertos rasgos de Evergreen, ya que la corona, al haber sido utilizada por el dinosaurio Gunther y concederle el deseo de ser como Evergreen, guardaría esta configuración afectando de esta manera a futuros portadores, tales como el Rey Helado, quien solía ser Simon. Por eso es que vemos que el Rey Helado tiene sus recuerdos como Simon perturbados y mantiene ciertos aspectos de su personalidad, pero estando completamente fuera de sí por la corona, la cual lo hacía tener alucinaciones y actuar de manera errática, siendo, como dije previamente, la personalidad de Simon únicamente vestigios en su mente que explican diferentes de sus comportamientos, como el raptar princesas, comportamiento que tiene su raíz en la relación de Simon y Betty, ya que decía que Betty era su princesa, y a medida que perdía el control de sí con la corona y había perdido a Betty, la frase de mi princesa fue haciendo un hoyo en su mente, tergiversándose hasta convertirse en su obsesión con las princesas. Y luego tal vez, Betty, princesa mía, tal vez me ames otra vez. Cosa que nos muestra que el Rey Helado utiliza como base la personalidad de Simon, pero perturbándola y tergiversándola con las alucinaciones y los recuerdos de la corona. Por otro lado, sabiendo todo esto, podemos inferir que decidió nombrar a Orgalor como Gunther debido a la información que tenía sobre Evergreen y la corona. Algo importante para el Rey Helado es Fiona y Jake, las cuales son dos personajes que protagonizan historias que el Rey Helado escribe, y son versiones femeninas de Finn y Jake. Podemos decir que estas forman parte importante de la psique del Rey Helado, ya que está bastante orgulloso de las historias que escribe y son importantes para él. El Rey Helado es un personaje curioso, con
con una apariencia y personalidad inofensivas, pero siendo realmente una persona bastante más profunda de lo que parece, un humano perturbado por la corona y sus alucinaciones. Respecto a su relación con Finn y Jake, a pesar de que este es planteado al inicio como un villano o antagonista que se la pasaba secuestrando a princesas y posteriormente recibiendo golpizas de parte de Finn y Jake por su comportamiento, realmente este es amigo de Finn y Jake, y si se la lleva bien es un personaje bastante dócil y ameno, ya que realmente este no buscaba hacer daño, no secuestraba a princesas realmente con la intención de secuestrarlas o dañarlas, sino que esto era un efecto de la corona detonado por su recuerdo de Betty, y es por esto que este no les hacía daño y les contaba historias al tenerlas cautivas. Evidentemente este no era consciente de que lo que hacía era malo, ya que como dije en ese momento la mente del rey helado era una mente perdida, por lo cual realmente este no era malo, y de hecho en la serie ayuda a Finn y Jake en bastantes ocasiones. Hasta ahora pensaríamos que Simon simplemente se quedará así para siempre y nunca recuperará su cordura, pero en el episodio Betty vemos que Bella Noche es invocada y desactiva la magia, dejando sin poderes a todos los magos y al Rey Helado, quien perdería sus poderes y su longevidad, ya que este llevaba aproximadamente 1000 años siendo el Rey Helado. Muriendo lentamente, este le pediría a Marceline que le diera Hambo para hacer un portal y disculparse con Betty, pero mientras Simon del presente conversaba con Betty del pasado mientras Simon del pasado enloquecía, esta saltaría hacia el portal viajando al futuro para estar con el Simon que estaba acuerdo, cosa que explica su desaparición, aunque Betty no sabía que Simon estaba muriendo, y al descubrirlo iría y derrotaría a Bella Noche, volviendo Simon a ser el Rey Helado y quedándose Betty en U para buscar una solución, ya que a pesar de que esta pudo salvar a Simon de morir, este volvió a perder la cordura. En medio de esta búsqueda, Betty le roba el sombrero al hombre mágico, artefacto el cual empezaría a generar un efecto similar al de la corona del Rey Helado, pero en Betty. Debido a que Betty le quitó el sombrero al hombre mágico, este se quedaría sin poderes. Betty empezaría a perder su cordura de a poco, obsesionándose con el recuperar a Simon. En cierto punto, al haber intentado tantas cosas y al haber perdido completamente su cordura, Betty se reuniría con Simon, siendo una pareja nuevamente, pero ambos estando fuera de sí. Todo parecería estar bien hasta que aparecería Patience, un antiguo elemental del hielo que se congeló a sí misma durante la guerra de los champiñones para sobrevivir, quien usaría a Betty y dividiría la tierra de U en 4 reinos elementales. Finalmente Finn y Jake solucionarían esto, pero Betty ahora tendría como objetivo usar el poder de Gold para revertir el efecto de la corona en Simon, sin importarle el peligro que esto significa. Finalmente Betty, Simon y Finn quedarían dentro del estómago de Gold, donde comenzarían a volver a sus formas originales capa por capa, recuperando su cordura tanto Betty como el Rey Helado, quien volvería a ser Simon. Pero esto no es todo, ya que la corona se reiniciaría y ahora estaría disponible para ser usada y cumplir otro deseo, ya que el estómago de Golb la devolvió a su estado primario. En eso, Jake, Marceline y la dulce princesa, junto con la gente de U, abrirían un agujero en el pecho de Golb con la canción que Viva empezó a cantar para tranquilizar a Jake, quien se desesperó al ver la batalla perdida contra las criaturas de Golb. Finn y Simon saldrían, y Betty decidiría quedarse, ya que si salía, la corona volvería a programarse con el deseo de Gunther, por lo cual esta decidiría quedarse y utilizar la corona para pedir el deseo mientras aún se podía. Betty desearía desterrar a Golb. Al no funcionar, desearía que Golb desaparezca, cosa que tampoco funcionaría, ya que la corona no tenía suficiente poder para poder cumplir dicho deseo. Por lo cual, luego de eso, Betty desearía que sea como sea que Simon esté a salvo, fusionándose con Golb y yéndose de U, dejando a Simon en su forma original y con toda una vida por delante, pero con el vacío de haberla perdido otra vez. Luego de que Hora de Aventura terminara, continuaríamos viendo la vida de Simon en la miniserie de Fiona y Cake, y veríamos que este trabajó como exhibición de la vida humana de su época original, mostrando a las nuevas especies mutantes y a las nuevas civilizaciones el cómo este vivía antes de la guerra de los champiñones. También vemos que este tiene bastantes secuelas psicológicas, no solo por perder a Betty, sino porque quedó traumado por haber sido el Rey Helado, llegando incluso hasta extrañar el ser el Rey Helado en algunas ocasiones, debido a su falta de propósito, pero a la vez odiando todo lo relacionado a dicha persona, como los libros de Fiona y Cake, de los cuales se desliga diciendo que los escribió el Rey Helado, no él. Luego de contener las ganas de hacer un ritual para ir a ver a Golb, este iría a un bar donde le contaría al bartender sus problemas. En eso llegaría Finn, quien para ayudarlo a salir de la depresión lo llevaría a una aventura, y a pesar de que logró subirle el ánimo, al final del capítulo Simon vería a varias personas siendo felices, y se sentiría nuevamente como una pieza de otro rompecabezas en ese mundo, yendo a su casa ella sin poder resistir más haciendo el ritual, trayendo a Fiona y Cake a su mundo. Luego de una travesía durante 3 episodios de Fiona y Cake, este finalmente vería la fusión de Golb y Betty, y al verla acabar con el Lich de una manera bastante cruda y no obtener una respuesta que le diga que Betty sigue ahí, ese intentaría ponerse la corona nuevamente para al menos devolverle la magia al mundo de Fiona y Cake. Pero esto haría enfurecer a Betty, a quien le molestaba que Simon no valorara realmente lo que ella hizo por él, y siquiera considerara ponerse la corona de nuevo, por lo cual lo haría viajar al futuro, a la mente de Chermi, la reencarnación de Finn 1000 años en el futuro, donde Betty le mostraría una historia en un libro que es un paralelismo entre lo que sucedió con él y ella. Dicha historia le haría entender que las obsesiones son malas, y que Betty quiere que
esté bien y viva su vida de una manera sana. También, hablando sobre su relación con Betty, a lo largo de la historia de Hora de Aventura, descubrimos que Betty era fan del trabajo de Simon y que realmente estaba muy enamorada de él, renunciando a ir de viaje por quedarse con él, y al final de Hora de Aventura, renunciando a su propia vida como humana por él. Debido a todo esto, es que Betty está tan molesta con Simon por siquiera pensar en ponerse la corona y le muestra el cuento que mencioné, el cual trata sobre el cómo una pareja, Casper y Nova, buscan la corona mágica. Mientras el libro avanza, le da las opciones de elegir las ideas de Casper o Nova, y Simon elige las opciones de Casper todo el rato, para así poder encontrar la corona, obsesionándose con conseguirlo, pero cada vez que pasaban una etapa del libro la corona se alejaba más, obsesionando Simon con conseguir la corona, hasta llegar a un punto en el cual podía conseguir la corona a costa de la vida de Nova, la cual estaba sosteniendo la puerta, o bien podía tomar una poción de fuerza, salvarla y olvidarla para siempre, ya que dicha poción borraría la memoria de Casper. Ambas opciones eran malas, y Simon no quería ninguna de ellas, estando insatisfecho con el resultado del libro, y obsesionándose con encontrar otra alternativa. En eso Beth lo haría reflexionar, diciéndole que eligió todo el rato las opciones de Casper, dando a entender que si hubieran elegido hacer lo que Nova quería, quizás habrían tenido otro resultado, pero veríamos que Simon pensaba que ambos querían lo mismo, conseguir la corona, y Beth le haría entender que Nova solamente estaba haciendo lo que Casper quería, y que Nova realmente estaba obsesionada con él, y que pese a que ambos estaban enamorados, Nova estaba sacrificando cosas de su vida por Casper, y Casper en ningún momento fue considerado. Cuando Simon finalmente lo entendió, y se dio cuenta de que Casper podría haber sido más considerado, fue devuelto donde estaba Golf, saliendo así de la mente de Chermy, haciendo entender a Simon que las obsesiones son malas, y que Betty siempre estuvo para él, y él solo se obsesionó con su trabajo, y que cuando Betty renunció a su vida como humana por él simplemente se obsesionó con traerla de vuelta, en vez de buscar la felicidad, como Betty habría querido que lo hiciera. Luego veríamos que Betty hablaría con Simon a través de la proyección mental de un antiguo recuerdo de una vez que Simon decidió no acompañar a Betty a un viaje para así poder quedarse a buscar la corona. Aquí ambos hablarían, y Betty se despediría de Simon, diciéndole que fue su mejor experiencia, y que aunque pudiera cambiar algo, no lo haría. Simon le diría que ella fue todo para él, y Betty se iría en el tren, cambiando el rumbo del tren al que era originalmente en el recuerdo por uno con unos signos extraños, dándonos a entender que Betty de cierta manera ya no volverá. Finalmente Simon volvería a despertar, y al enterarse de que el mundo de Fiona y Cake estaba siendo borrado, se desesperaría, y lograría escupir dicha realidad, expulsando un cubo el cual se transformaría en un diente de león, el cual le pasaría a Fiona y Cake a través del portal en su cabeza. Fiona soplaría dicho diente de león y canonizaría ese universo, pasando de estar en la mente de Simon a realmente existir, convirtiéndolo en un universo legítimo, evitando así ser borrado, ya que durante toda la serie hay un escarabajo que quiere borrar el universo. Finalmente Simon sería devuelto a la tierra de U, con una nueva reflexión sobre el cómo las obsesiones lo llevan a desaprovechar lo que tiene y son dañinas, como lo fue su obsesión con la corona, la cual le costó perder a Betty, y luego su obsesión con tener a Betty de vuelta, la cual lo hace casi desaprovechar su vida y hacer que el sacrificio de Betty fuera en vano, por lo cual esta ahora se dispondría a sanarse de la depresión y la obsesión. Luego decidiría mudarse comenzando un nuevo museo mucho más llamativo y alegre, y también veríamos que este iba a terapia con la madre de Finn, o más bien con los robots operados por su conciencia, mencionando que su aventura con Fiona y Cake lo hizo entender que la vida vale la pena y que le preocupa olvidarlo, decidiendo mudarse tras ser molestado por los visitantes que iban a hacerle preguntas al inicio de la miniserie. El Rey Helado, o más bien Simon, es un personaje bastante profundo, el cual se desarrolla a lo largo de la serie y que tras perder definitivamente a Betty muestra un arco depresivo bastante profundo, del cual sale con una reflexión que replantea todo el personaje y le enseña a dejar de cometer el mismo error de obsesionarse con las cosas, ya que dicha obsesión lo hace perder las cosas que ama. También comprendió que su vida vale la pena y que debe encontrar fuerzas para vivir y ser feliz, por Betty y lo que hizo por él, y también principalmente por él mismo, y superar los traumas de sus pérdidas, y el haber sido el Rey Helado. Ahora, ¿por qué digo que el Rey Helado nunca estuvo loco? Bien, desde que empezamos a saber más sobre la corona nos damos cuenta de que esta toma cada vez más control de sus portadores, volviéndolos adictos, siendo la corona algo similar a un virus que altera el cerebro de su huésped, haciéndolo adicto a portarlo, y que mientras más tiempo pasa siendo portada por el individuo, más altera las funciones cerebrales, y combina la personalidad propia del individuo con las características programadas, que en este caso serían las de Dinosaurio Gunther y Evergreen, dejando al individuo en un trance, que lo hace actuar irracionalmente, dándole una identidad que usa como base la propia personalidad del individuo, pero perturbándola con las características programadas, por lo cual si lo analizamos vemos que la mente de Simon y la personalidad original de Simon, si bien tienen sus defectos como la obsesión, aún así sigue siendo una persona con sus funciones cerebrales sanas, por lo cual el efecto de la corona no contaría como locura, ya que la persona sigue allí dentro en algún lugar mientras la corona lo afecta, y por ello es que cuando la magia de la corona es desactivada o cuando Golp devuelve a Simon a su estado original, este es una persona sana nuevamente. El desarrollo de Simon a lo largo de Hora de Aventura es curioso, ya que este realmente no muestra una evolución como personaje,
personaje, sino que simplemente apreciamos su verdadera personalidad en los momentos donde la corona no le afecta. Y es más adelante, en la miniserie de Fiona y Cake, cuando vemos cierta evolución en él, donde éste aprende sobre las obsesiones, valora lo que Betty ha hecho por él, y no me refiero solo a sacrificarse para que éste esté bien, sino también al haberlo apoyado incondicionalmente desde que se conocieron, cosa que este no valoró en su momento debido a que estaba obsesionado con su trabajo, y también entiende que su vida vale la pena y que debe seguir viviendo y ser feliz. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por llegar hasta este punto, espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita, para que así YouTube les notifique cuando suba nuevo video. También pueden seguirme en mis otras redes sociales, todos los links están en la descripción. Y si hay algo que les gustaría aportar al análisis, pueden dejarlo en los comentarios, los estaré leyendo. Arroz Blanco se despide.